Caden Consultores presenta Aspectos fundamentales de las contribuciones y del Código Fiscal de la Federación, impartido por el Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval. Caden Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Entonces, bueno, la primera parte es que cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de la materia fiscal, hacemos referencia normalmente a impuestos, a contribuciones, a tributos, y los manejamos todos como si fueran términos equivalentes. Y resulta que en la parte doctrinal o en la parte meramente legal, los conceptos son distintos. El concepto al que nos referimos cuando hablamos genéricamente es de contribuciones, y siempre decimos impuestos. Tengo que pagar muchos impuestos y realmente lo que tengo que pagar a veces son muchas contribuciones. El concepto general tendría que ser contribuciones y el impuesto es una especie nada más de esas contribuciones. Pero bueno, en términos generales, hablando de impuestos, ¿ustedes cómo entienden el concepto de impuestos? ¿Qué entienden que sea un impuesto? ¿Cómo que se les hace que sea eso de un impuesto? La carga tributaria que tienen las personas físicas o morales al situarse en ciertas situaciones de hecho y de derecho por las que están obligados al pago del mismo. Situaciones de hecho establecidas en una ley, ¿no? Así Entonces, pues ese es un impuesto, ¿no? La palabra incluso lo dice, ¿no? Impuesto. O sea, no es que me pregunten, no es que si quiero o no quiero, es impuesto y con ese carácter, bueno, pues tengo que pagar el que está señalado en las distintas disposiciones legales. Y siempre escuchamos, y más en estos tiempos, que a nadie le gusta pagar impuestos. Eso es un hecho, ¿no? ¿Ustedes creen que a alguien sí le guste pagar impuestos? ¿Habrá alguien al que le guste pagar impuestos? Que ustedes conozcan, no. O sea, normalmente a nadie le gusta pagar impuestos. Bueno, pero eso es por los mexicanos, ¿no? ¿Pero en otros países les gustará pagar impuestos? ¿Sí les gusta pagar impuestos en otros países? ¿Sí? ¿En dónde será que les guste pagar impuestos? Fíjate que yo siento que sí hay algunos países en donde todos los servicios, la educación, la seguridad, sí es muy alto el impuesto. Ajá. Vamos a hablar Canadá, no sé, o otro país más en Europa, que sí definitivamente son altos los impuestos, o el impuesto sobre la renta en específico, pero que tienen a consecuencias mucha calidad en los servicios. Ajá. Y en las prestaciones que realmente debería dar el Estado. Y en consecuencia sí es benéfico y para ellos sí pagan porque realmente lo que perciben, lo que les queda, es nada más básicamente para diversión y comida, ¿no? Básicamente, ¿no? Y para dónde vivir. Así Entonces, bueno, en México no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Bueno, podemos poner 1000 pretextos para decir que no nos gusta pagar impuestos, ¿no? No nos gusta pagar impuestos porque vemos que se lo llevan los gobernadores, porque vemos que se lo lleva el presidente, los secretarios de Hacienda, porque no se le da el uso, porque no tenemos seguridad, porque no tenemos buenas calles, porque no tenemos buenos servicios, porque la educación es deficiente, donde hay de educación, ¿no? Entonces no estamos conformes. Y efectivamente hay países donde les gusta pagar impuestos, incluso se promueve que cada vez se paguen más impuestos y que cada vez haya mejores servicios por consecuencia, ¿no? Tienen educación, tienen una seguridad social de primera, se les proporciona transporte, las vías de comunicación son impresionantemente eficientes. Entonces, ¿qué importa que pague impuestos si al final del día, como bien dices, lo que me resta de dinero lo voy a utilizar pues, para cuestiones que son de carácter secundario, ¿no? Bueno, no secundario, pero sí para la alimentación, claro, que tenga una buena cantidad, para una habitación y para conceptos menores. El país donde se pagan más impuestos, ¿tendrán alguna idea de dónde se pagan más impuestos en el mundo? Los nórdicos, bueno, el país donde estadísticamente hoy se pagan más impuestos, aunque van variando, a veces es Suiza, a veces es Suecia, y a veces, como ocurre en los últimos años, es Dinamarca el país que paga más impuestos. Y luego se hacen estadísticas también a nivel mundial, y en esas estadísticas se determinan circunstancias y situaciones que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay análisis donde se pregunta, bueno, ¿cuál será el país más feliz del mundo? ¿Cuál creen que sea ustedes el país donde vive la gente más feliz del mundo? O por lo menos eso es la percepción que tiene la gente. A lo mejor si nos preguntan hoy en México, pues no somos los más felices necesariamente, ¿no? Y esta semana menos quizá, ¿no? Estamos ahí preocupados por esto que pasó en Estados Unidos. Pero ¿dónde vivirá la gente más feliz del mundo? Sí. Coincidentemente también donde vive la gente más feliz del mundo es en Dinamarca. O sea, es el país donde se pagan más impuestos
pero también es el país donde vive la gente más feliz del mundo. Ustedes dirán, bueno, pues es que está muy fácil, ¿no? ¿Por qué son más felices? Porque tienen danesas, ¿no? Si aquí tuviéramos danesas, también seríamos aquí súper felices. Y no solamente por eso, porque tienen toda esa calidad que hemos estado comentando, tienen seguridad social, tienen todos los servicios y tienen todos aquellos satisfactores que el Estado está obligado a proporcionarles. Y si no está obligado, porque necesariamente el Estado no se obliga por el hecho de serlo a proporcionar servicios, sí funge mejor con sus características cuando accede o cuando se convierte en Estado benefactor que le proporciona a sus habitantes todo este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, nuestro país dista mucho de ellos y a veces eso lo tomamos como pretexto para evitar el pago de contribuciones, pero bueno, aquí podemos ver que sí, efectivamente, pagar contribuciones no está peleado con el hecho de que la gente sea feliz o con el hecho de que la gente esté satisfecha del lugar en donde vive. Aquí evidentemente, como no tenemos ese resarcimiento de lo que estamos pagando, o por lo menos no lo percibimos, y bueno, además es una realidad que no lo tenemos, bueno, pues seguramente vamos a tomar esto como un pretexto para dejar de pagar impuestos. Pero bueno, finalmente es una obligación, el hecho de que contribuyamos al gasto público, es una obligación que además está contemplada en el dispositivo legal que tiene mayor importancia dentro de nuestro ámbito legal, que es la Constitución. La Constitución en ese ámbito tiene la supremacía que le otorga la misma disposición. Si nos preguntamos, ¿y por qué tiene más jerarquía la Constitución que otras disposiciones? ¿Qué es una Constitución? Tendríamos que preguntar entonces, ¿qué quiere decir eso de Constitución? ¿Qué es una Constitución? Y no en México, en todo el mundo, ¿no? ¿Qué es una Constitución? Siempre decimos, ¿es la qué? Para mí es la carta máxima que rige los derechos y obligaciones de un Estado. Bueno, se le decía la Carta Magna, ¿no? Pero en el tiempo de los reyes, por eso era magna, ¿no? Porque emanaba de los reyes, ellos hacían la disposición legal, y después decían que era magna, ¿no? Porque emanaba de los reyes. Pero, ¿qué contiene esa Constitución? ¿De qué habla esa Constitución o de qué debe hablar esa Constitución o cualquier Constitución? Además, porque la estructura de cada una puede variar, pero siempre debe tener los mismos preceptos. De hecho, por lo menos dos que son fundamentales. Bueno, de hecho también se le llama ley fundamental o carta fundamental o ley de leyes. Pero ¿qué debe tener la Constitución por lo menos? Derechos y obligaciones, ¿no? ¿Tiene derechos? Bueno, es que tiene derechos. Y tiene, antes decíamos tenía garantías, porque hasta antes de junio de 2011 decíamos que lo que protegía la Constitución era la garantía de sus gobernados, y que era una garantía de seguridad y una de propiedad, y hablamos de garantías, pero hoy hablamos de derechos. Desde junio de 2011 para acá hablamos de derechos, que esta Constitución debe hacer valer los derechos de las personas, ya no las garantías, sino las garantías para acceder a esos derechos, porque las garantías son los procedimientos o los métodos en virtud de los cuales el Estado debe garantizar o debe acreditar que nosotros gocemos de los derechos. Hoy ya no hablamos de garantías, sino como el medio. Lo que se protege al final del día son los derechos. Entonces sí, efectivamente en la Constitución, la primera parte que se establece, o la parte que antes le llamábamos o le seguimos llamando dogmática, es la parte que establece los derechos de las personas en un país. Entonces dice el artículo primero de la Constitución que esta Constitución debe procurar que todas las personas que se encuentren en el territorio nacional gocen de los derechos establecidos en ella. ¿Cuáles derechos? Los derechos humanos. Derechos humanos, que entonces se le llaman por eso derechos fundamentales. ¿Por qué fundamentales? Porque están escritos en esta norma fundante, en esta norma fundamental. Es la carta o es la ley donde se dispone o se fundamenta toda la estructura del Estado. Entonces, esos derechos fundamentales, todos tenemos derecho a ellos por el simple hecho de estar en este país. Pero además de los derechos establecidos en esa Constitución, también tenemos derecho también tenemos acceso a todos los derechos que están establecidos en los convenios en que México sea parte. O sea, los derechos que estén en la Constitución más los que estén en todos los convenios en los que México sea parte. Y todos esos se conocen como derechos fundamentales. Entonces, si estamos en un acuerdo internacional, si estamos en un convenio, en el Pacto de San José, que habla precisamente de derechos humanos, si estamos en la ONU, todos esos derechos que se vayan conociendo en otros estados, también son parte de los que nosotros podemos reclamar como propios. Entonces, la Constitución tiene esa parte de los derechos de los que tienen los ciudadanos, pero además tiene otra parte, después de ello,
en donde se establece cuál es la estructura del Estado, o sea, cómo vamos a estar organizados como Estado. Somos una república, somos democráticos y es un Estado federal. ¿Por qué? Porque estamos divididos en una federación, en un conjunto de entidades federativas, un pacto en donde se agrupan todas estas entidades federativas que conforman precisamente a la federación. Y dentro de ellas, bueno, hay un poder, que es el del Estado, que se divide para su ejercicio en tres partes, ¿no? El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por eso esa es la norma fundante. ¿Por qué? Porque funda, establece el origen o establece las bases para que pueda funcionar nuestro Estado. Es la norma a la que tenemos que ceñirnos todos los ciudadanos y a la que deben apegarse todas las leyes que de ella emanen. Entonces el artículo 133 de la Constitución establece precisamente esa jerarquía a nivel constitucional a la que debemos apegarnos y dice que es ley suprema en esta nación, o esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados que se firmen de acuerdo con ellas son ley suprema en nuestro país. Entonces dice, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma y que se den por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Entonces, jerárquicamente, ¿qué es lo que tiene más importancia en el ámbito legal en nuestro país? Que dice Constitución, leyes del Congreso y tratados son ley suprema. ¿Cuál primero, cuál después y cuál después? Para mí sigue siendo la Constitución. ¿Sigue siendo la Constitución lo más importante? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Los tratados más importantes que la Constitución? ¿Al mismo nivel? ¿Qué será más importante entonces? Oye, después de la Constitución, ¿qué sería entonces? ¿Tratados o leyes? Primero tratados, o sea, incluso los tratados por encima de nuestras leyes. Sí, porque si no, ¿para qué los firmamos, no? Entonces, aquí el punto es que precisamente dice la Constitución es la disposición suprema. Los tratados tienen que estar firmados de acuerdo con ellas. Sin embargo, hoy ante esta globalización que estamos viviendo y en ese ámbito en el que estamos inmersos de actuación o de interacción con otros países, como lo mencionaba hace un rato, los derechos humanos prevalecen incluso a veces por encima de la Constitución. Cuando una disposición incluso constitucional estuviera a la par o estuviera en conflicto con un derecho humano, por acuerdos internacionales tendríamos que respetar el valor del derecho humano, un principio por persona. Siempre tendríamos que velar por hacer aquello que favorezca a la persona, incluso a veces en contra de lo que dice la Constitución, aunque por ahí hay una resolución de la Suprema Corte en donde dijo, bueno, si la Constitución está confrontada con un derecho, tendremos que aplicar lo que diga la Constitución. Sin embargo, internacionalmente esto es mal visto, ¿no? Esto es mal visto porque, oye, estás firmando un acuerdo y lo estás violando, estás haciendo cuestiones o estás llevando a cabo acciones que son contrarias a los derechos humanos, entonces estás infringiendo lo que dice el tratado. Hay veces en que incluso el tratado estaría en pugna con la Constitución por esta aplicación de los derechos humanos hoy día, ¿no? Pero bueno, la jerarquía legal sigue siendo así, Constitución, tratados y leyes, salvo esos casos excepcionales en donde hubiera una confronta, una pugna con un derecho fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, bueno, partiendo de esa base y hablando de contribuciones, siempre que hablamos de impuestos tenemos que remitirnos necesariamente a este artículo 31, fracción cuarta, que habla del pago de contribuciones. Sí, entonces el artículo 31, fracción cuarta, habla, al principio el 31 de obligaciones de los mexicanos, pero la fracción cuarta, en particular, de la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público. ¿Qué será esto del gasto público? ¿Qué es el gasto público? Pues todo esto que platicamos que debiéramos tener y que quizá no tenemos, ¿no? Servicios de seguridad, educación, que alumbrado, el agua, seguridad social, o sea, todo eso conforma el gasto público. Entonces dice, es obligación del mexicano contribuir al gasto público. Después dice, de la Federación, Estado, Ciudad de México y del municipio en que residan. Esta es una modificación de este año, en donde dicen ahora ya somos la Ciudad de México, ¿no? Ya somos la Ciudad de México, ya no somos el Distrito Federal. Entonces, ¿ahora qué somos? Pues, ¿quién sabe ahora qué seamos, no? Ya antes éramos de Feñas, ahora quién sabe qué seamos. Entonces, bueno, ahora tenemos Ciudad de México o del municipio en que residan. Y bueno, pues si modificaron esa parte de la Ciudad de México, tendrían que haber modificado también la otra parte, ¿no? Porque ahora en la Ciudad de México ya no vamos a tener delegaciones.
¿Qué vamos a tener en la Ciudad de México? No vamos a tener municipios. Vamos a tener alcaldías. Vamos a tener alcaldías. Sí, y entonces, bueno, pues también tendríamos que haber modificado esa parte, ¿no? Cada quien tiene que contribuir al gasto público de Federación, Estados y municipios en que residan de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En este párrafo se concentran una serie de principios constitucionales de los impuestos, seis, y hay quien deriva incluso más, hay quien los concentra y dice que son menos, que son estos, ¿no? Los principios constitucionales de los impuestos. Dice por principio de cuentas, hay una obligación de origen para quién, para los mexicanos, porque dice, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público. ¿Sí? Entonces los extranjeros no tienen que contribuir al gasto público. Lo que dice es obligación de los mexicanos y de los extranjeros. Lo que pasa es que para el mexicano, por el simple hecho de serlo, tiene que contribuir al gasto público. Para el extranjero, tendrá que hacerlo cuando se ubique en la situación jurídica o de hecho que esté prevista en una disposición legal, ¿no? Entonces, pero para el mexicano es una obligación de origen. ¿A qué tiene que estar destinada esa aportación que hace el mexicano? Al gasto público. Y entonces aquí eso es interesante porque eso significa que no podemos aportar para algo distinto. O sea, por ejemplo, si yo analizo la ley de ingresos de la Federación para cualquier año que ustedes quieran, ¿qué presupuestamos antes? ¿Los ingresos o los gastos? Primero los gastos. O sea, primero digo cuánto voy a gastar y después digo dónde lo voy a sacar. En una empresa, ¿cómo le hacemos? Estamos por estas fechas, antes incluso, me pongo a presupuestar el próximo año. ¿Qué presupuesto primero? Ingresos. ¿Cuánto voy a tener? Y después cómo lo voy a usar. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, y a nivel país, ¿cómo le hacemos? Igual, primero mis ingresos y después de dónde los voy a aplicar. ¿Cuál es el último renglón de la ley de ingresos, del artículo primero de la ley de ingresos? ¿Cuál es el último ingreso que viene ahí? Es que es al revés, porque aquí no puedo decir, oye, voy a tener tanto de ingresos y luego a ver en qué me lo gasto, ¿no? A ver a qué le asigno. Aquí tengo que ver cuánto voy a gastar, empezar a hacer recortes, empezar a quitarle un poquito acá, un poco acá, le quitamos al deporte, le quitamos a la educación, todavía cada vez le quitan más a la educación, y hacemos una serie de conceptos que plasmamos en un presupuesto, y después, a ver, ahora sí, ¿de dónde lo voy a obtener? Y una vez que plasmo de dónde lo voy a obtener, incluso el último renglón de la ley de ingresos es la deuda pública, el déficit, y cuánto me voy a endeudar. O sea, porque aquí no lo puedo hacer como una empresa, cuánto voy a obtener de ingreso y después cómo lo aplico. Aquí primero, cuáles son mis necesidades y después, bueno, pues a ver, en base a mis necesidades, de dónde lo saco y es más, cuánto me endeudo. La última parte, el último renglón es el déficit que establecemos. Pero entonces lo que dice este principio de que el destino tiene que ser el gasto público, me establece que entonces el Estado no podría obtener ingresos adicionales o no podría buscar ingresos adicionales a los necesarios para cubrir el gasto público. O sea, el ingreso que obtengan necesariamente tendrá que estar destinado al gasto público. Y cuando en algún momento pasó en sentido contrario, cuando un secretario de Hacienda dijo, oye, hice también mi labor es manejar la Hacienda efectivamente, pero dentro de ella, la parte del cobro, de la recaudación, hice también mi labor que cobré de más. Y entonces le dijeron los constitucionalistas, oye, pero pues se supone que tú estás obligado a cubrir el gasto público, no más. Y entonces se les ocurrió, bueno, pues vamos a devolver dinero. ¿Sí? ¿Cómo lo devolvieron? Pues vamos a devolverle a los que más lo necesitan. ¿Y quiénes son los que más lo necesitan? Pero más en particular dentro de todos. Todos lo necesitamos, ¿no? Pero alguien habrá que lo necesite más, ¿no? Los políticos, bueno, sí siempre tienen su guardadito, ¿no? Sí, pues los trabajadores, ¿no? Los trabajadores. ¿Sí? ¿Cómo se lo damos a los trabajadores? Y por ahí se les ocurrió inventar el crédito al salario. Y dijeron, lo inventamos un año, les devolvemos a los trabajadores. Después lo quitamos, después nunca lo pudieron quitar y ese crédito al salario se convirtió en el sexenio de Felipe Calderón, que era el presidente del empleo. Dijo, voy a dar un subsidio al empleo. Y nos engañó, ¿no? Dijo, mira, tan buena gestión voy a hacer que yo les voy a dar un subsidio a los trabajadores. Ya lo teníamos, nada más que le llamamos crédito al salario. Pero es el mismo, ¿no? Y de ahí es que ha venido este subsidio al empleo, antes crédito al salario. Después dice el siguiente principio, tenemos un principio de residencia, porque dice, cada quien tendrá que aportar para la Federación, Estado, Ciudad de México, municipio en que residan, principio de residencia. Hay impuestos locales,
y hay impuestos también municipales, como es el caso del impuesto predial. Sí. Respecto de la asignación o destino del gasto, Sí. lo que se le otorga a los partidos políticos es gasto, tenemos que contribuir. Es parte del gasto público porque es parte de las funciones que tiene que llevar a cabo el Estado. El Estado, como república democrática que se establece que es en la Constitución, por el artículo 40, 41, 42, es un Estado, es una república democrática. Y dentro de esa democracia, o para sostener esa democracia, porque dice que el poder emana y dimana del pueblo, pues tiene que sostener o tiene que proporcionar acceso a esa democracia, ¿no? Y los partidos políticos son parte de la esencia de la democracia. Se dice, ¿no? Se dice. Por lo menos esa es la estricta teoría, ¿no? Sí, entonces tiene que sostener ese conjunto de conceptos que son los partidos políticos, para que se pueda vivir en esta democracia tan clara, tan transparente en la que vivimos, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. Entonces hay que aportar de acuerdo al lugar en donde nos encontremos ubicados, ¿no? Hay un principio que habla del destino del gasto, y después habla de otros dos principios, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Se habla aquí de la proporcionalidad y de la equidad, dos conceptos que además son distintos, ¿no? Una cosa es la equidad y otra cosa es la proporcionalidad. Creo que la equidad es más fácil de explicarla, ¿no? ¿Cómo entenderíamos la equidad como principio tributario? Más paga el que más tiene, ¿no? No, equidad. Trato igual a los iguales, ¿no? Yo me encuentro en la misma situación jurídica o de hecho, entonces yo tengo que pagar igual que el otro que está en la misma situación jurídica o de hecho. ¿Así es en la realidad? Yo tengo una tienda, una llantera, persona física, yo tengo una llantera, persona moral. ¿Pagamos igual? No somos iguales, no somos contribuyentes, pues a lo mejor la actividad es la misma, a lo mejor el ingreso es el mismo, a lo mejor la forma, pero cada quien tiene un régimen distinto. O sea, hay muchas cuestiones en donde pareciera que no hay una equidad. Yo me dedico al comercio, él también se dedica al comercio, sí, nada más que él está en sector primario. O sea, y entonces él tiene derecho a una serie de exenciones, reducciones, etcétera, etcétera, que yo no tengo. Y se llama bachoco, ¿no? Y a poco pobrecito está en sector primario, entonces tiene que, sí, pobrecito porque es sector primario, ¿no? Si no le va a trasladar a los demás el costo. Y tiene una serie de beneficios, ¿no? Y vamos encontrando muchos que a través de los años aparentemente van desapareciendo, pero van apareciendo otros en sustitución que finalmente dejan sin efecto este principio de equidad que tendría que prevalecer en el pago de contribuciones. Pero luego tenemos la proporcionalidad, que quizás sí es un poco más complejo de explicar, ¿no? La proporcionalidad, en donde decía Gabriel, ¿cómo se tienen que pagar los impuestos? Gabriel estaba diciendo ahorita, cuando empecé a hablar de la equidad, pero decías, ¿cómo se pagan los impuestos? De la forma proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? ¿Que paga más quién? Paga más el que más gana o el que más tiene. ¿Quién es el que paga más? ¿El que más gana o el que más tiene? Esa proporcionalidad no es correcta, sobre todo en personas físicas, ¿no? No es la misma proporción al que gana ¿Qué quiere mucho. decir proporcional? Okay. Sí, al que gana más, paga más. El que gana más, paga más. ¿Y si yo no gano nada? ¿No pago nada? O sea, los que no ganan, ¿no pagan? O sea, por ejemplo, alguien que ya trabajó toda su vida, tiene su dinero guardado, ya no gana nada, ¿ya no paga nada? Tiene sus casas, tiene sus coches, ¿ya no paga nada? Sí, los costos, por ejemplo, los costos. Ayúdame con el Pues, micrófono. ¿Qué paga? Juan José. Bueno, hay muchos tipos de impuestos que pagan, ¿no? Dentro de sus gastos, por ejemplo, el famoso impuesto predial por las propiedades que tiene, Paga predial, los derechos por suministro del agua, paga derechos por suministro de agua. sigue Bueno, pagando para el empleado público el impuesto es indirecto, más bien el servicio lo que está pagando, ¿no? sigue pagando el impuesto indirecto, el IVA en los consumos, Entonces, cuando consume paga IVA. el IEPS la gasolina. Entonces, no es, la proporcionalidad no necesariamente es el que gana más, paga más. También podría ser el que tiene más, paga más. Y también podría ser el que consume más, paga más. En el caso de los indirectos, aunque por ese carácter de indirecto, no es necesariamente él quien lo paga, sino que es un tercero obligado al que le trasladan el impuesto quien tiene que cumplir con esa obligación.
Entonces, cuando hablamos de proporcionalidad, a lo que nos estamos refiriendo es que tiene que pagar más el que tenga más, y hablamos de un concepto genérico, el que tenga más capacidad contributiva. El que gane más, el que tenga más o el que consuma más, el que tenga mayor capacidad contributiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces conociendo esto, incluso nos podemos dar o nos podemos conformar una idea en función de la cual podemos acceder incluso a la justicia cuando una ley se aprecia inconstitucional por no cumplir con estos preceptos constitucionales. O sea, por ejemplo, cuando hablamos, y aquí es donde a veces choca esto con las interpretaciones que hacen los distintos jueces o la Suprema Corte incluso, resulta que en 2014 se hace una modificación a la ley del impuesto sobre la renta y entonces se establece dentro de la ley del impuesto sobre la renta, lo saben ustedes, les habrá tocado la aplicación, se establece en el artículo 28, en la fracción 30, que cuando yo le pague a un trabajador un concepto que para él esté exento, ¿qué pasa para el patrón? ¿Cuál es la consecuencia para el patrón de pagarle un concepto exento a su trabajador? O sea, es parcialmente deducible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quien estudia la Constitución y sabe de proporcionalidad dice, bueno, pero es que eso rompe con la proporcionalidad, porque si yo le pago a mi trabajador una prestación, esté exenta, esté grabada o como tú quieras que esté, ese no es mi problema, porque finalmente es una cuestión que decidió el legislativo, no yo, y yo no hago más que pagársela al trabajador. Entonces vamos a suponer que yo tengo un ingreso de 100 pesos, mismos que por la situación de operación de mi negocio se lo tengo que pagar a un trabajador y resulta que se lo pago exento. Le pago un concepto exento a mi trabajador, 100 que tengo de ingreso menos 100 que tengo de gasto, ¿cuánto tengo de utilidad? Cero. ¿Cuál es mi capacidad contributiva? ¿Qué capacidad tengo para contribuir? Cero. Pero dice la autoridad, sí, pero como se lo pagaste exento, 53% es no deducible. Entonces, de los 100 nada más réstale 47, tiene 53 de utilidad fiscal o de resultado fiscal, como ustedes lo quieran denominar, y sobre ese me pagas impuesto. ¿Y de dónde lo saco si no tengo capacidad contributiva? ¿Sí me explico? O sea, entonces tú estás castigándome más allá de mi capacidad contributiva, cuando dice la Constitución que no debieras hacerlo así. Sí, entonces cuando esto se eleva a juicio ante la Suprema Corte, porque se llevó a la Suprema Corte, dice la Suprema Corte, oye, pues sí parece que no tienes capacidad contributiva, parece que si es un gasto que te afecta a tu capacidad contributiva, pues por supuesto que me afecta, pero ¿qué crees? El Estado necesita recursos. Y el hecho de que tú le pagues a él implica que se rompe con un principio de simetría fiscal, que le pagues a él un concepto exento. Pero cuando tú le pagas a él un concepto exento, se rompe con ese principio de la doctrina, porque ni siquiera es un principio escrito de la doctrina fiscal que habla de la simetría fiscal, porque en un esquema óptimo, un esquema fiscal idóneo, si tú le pagas un concepto a otra persona, tú deduces siempre y cuando él acumule. En el acumule, lo que tú dejas de pagar lo paga él. A su vez él le paga a otro, él deduce y el otro acumula y así nos vamos, ¿no? Sí, pero resulta que cuando tú le pagas al trabajador un concepto exento, pues él ya no acumula y entonces nadie paga. Y yo digo, pero bueno, eso no es cuestión mía, ¿no? O sea, tú lo pusiste en ley, tú hiciste el artículo 93, tú dijiste que si le pago aguinaldo, prima vacacional, prima dominical, previsión social, o si le pago todos esos conceptos va a estar exento, ¿yo qué culpa tengo? Pues de todas formas, dice, el Estado necesita recursos, y más allá de la proporcionalidad, que es un principio constitucional, sí, es constitucional el artículo 28, fracción 30. Oye, ¿de dónde, no? ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí entendemos que hoy la Corte, pero justamente por eso la división de poderes, ¿no? La división de poderes implica que cada uno haga su función, el Ejecutivo administra, el Legislativo hace leyes, disposiciones de carácter obligatorio, y el Poder Judicial, en caso de que exista una controversia, tendría que juzgar quién tiene la razón en función de un solo parámetro, ¿no? Que es la ley, que dice la ley, y en función de ello tendríamos que decir quién está bien y quién está mal, tiene la razón el contribuyente, tiene la razón la autoridad.
Pero cuando la Corte, precisamente por eso se dividen los poderes, ¿no? Porque si dejáramos todos los